Muy buenos días, queridos hermanos. Damos siempre las gracias, la honra y la gloria a nuestro Dios Jesucristo por darnos siempre la oportunidad de estar con vida y de estar con salud. Hoy, cuarto domingo de Cuaresma, hoy nuestro Dios Jesucristo nos habla siempre a través de su bendita palabra. Y así que para eso pues vamos a dar lectura a lo que es el Santo Evangelio. Así que, queridos hermanos, les mando siempre un gran saludo hasta donde nos hacen el gran favor de vernos. Les mandamos saludos y siempre les pedimos de todo corazón que siempre le den un like, que siempre le den compartir a nuestra página de YouTube para que podamos llegar siempre a más hermanos, para que juntos podamos lograr lo que nos manda Dios, a poder ser luz en las tinieblas, donde falta quien predique la palabra de Dios. Nosotros podamos llegar a través de lo que es las redes sociales. Así que muchas gracias por siempre ver nuestros videos y les mandamos un gran saludo. Ahí siempre coméntenos hasta dónde nos ven. Ahí mándenos un mensajito en los comentarios y nosotros siempre les contestaremos. Así que muchas gracias por vernos siempre y vamos a iniciar hoy lo que es este día domingo. Vamos a iniciar la lectura del domingo. Así que nos ponemos a la presencia de nuestro Señor y decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura está tomada en el libro de Samuel, capítulo 16, del 1 al 6, al 7 y del 10 al 13. Y dice: Yahvé dijo a Samuel: ¿hasta cuándo seguirás llorando por Saúl? ¿No fui yo quien lo rechazó para que no reine más en Israel? Llena pues tu cuerno de aceite y anda. Te envió donde Jesús de Belén, porque me escogí un rey entre sus hijos. Samuel respondió: ¿cómo podré ir? Si Saúl se entera, me matará. Pero Yahvé le dijo: tomarás una ternera y dirás que has ido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Invitarás al sacrificio a Jesé y yo te daré a conocer lo que tienes que hacer. Me consagrarás al que te mostraré. Samuel hizo como le había dicho Yahvé. Cuando llegó a Belén, los ancianos salieron temblando a su encuentro. Le dijeron: ¿vienes en son de paz? Sí, le respondió, en son de paz. He venido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Fue a purificar a Jesé y a invitarlos al sacrificio junto con sus hijos. Cuando entraron, Samuel divisó a Eliab y pensó: seguramente ese será el que Yahvé va a consagrar. Pero Yahvé dijo a Samuel: olvídate de su apariencia y de su gran altura. Lo he destacado porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias. Finalmente Jesús hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, y Samuel decía a Jesé: Yahvé no ha elegido a ninguno de estos.
Entonces Samuel dijo a Jesé: ¿esos son los dos tus hijos? Respondió: todavía falta el menor, que cuida el rebaño. Samuel le dijo: mándalo a buscar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí. Fueron pues a buscarlo, y llegó. Era rubio, con hermosos ojos y una bella apariencia. Yahvé dijo entonces: párate y conságralo. Es él. Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante el espíritu de Yahvé se apoderó de David, por lo que respecto a Samuel se levantó y se volvió a Rama. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo 22 contestaremos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Todos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas del descanso me conduce y reconforta mi alma. Todos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Todos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La mesa has preparado para mí, frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Irán conmigo la dicha y tu favor. Mientras dure mi vida, mi mansión será la casa del Señor por largos días. Todos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Segunda lectura del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, del 8 al 14. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza, pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro, y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti.
Palabra de Dios, todos te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado para que esté ciego, él o sus padres? Jesús respondió: No es por haber pecado él o sus padres, sino para que unas obras de Dios se hagan en él. Y en forma clarísima: mientras es de día, tenemos que hacer la obra del que me ha enviado. Porque vendrá la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, hizo un poco de lodo con tierra y saliva, untó con él los ojos del ciego y le dijo: Vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. El ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. Sus vecinos y los que lo habían visto pidiendo limosna decían: ¿No es este el que se sentaba aquí y pedía limosna? Unos decían: es él. Otros, en cambio: no, es uno que se parece. Pero él afirmaba: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿cómo es que ahora puedes ver? Contestó: ese hombre al que llaman Jesús hizo barro, me lo aplicó a los ojos y me dijo que fuera a lavarme a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y veo. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no lo sé. La gente llevó ante los fariseos al que había sido ciego, pero coincidió que ese día en que Jesús hizo lodo y abrió los ojos al ciego era día de descanso. Y como nuevamente los fariseos preguntaran al hombre cómo había recobrado la vista, él contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos pues dijeron: ese hombre que trabaja el día sábado no puede venir de Dios. Pero otros decían: puede ser un pecador el que realiza tales milagros, y estaban divididos. Entonces le preguntaron de nuevo al ciego: ¿ese te abrió los ojos? ¿Qué piensas tú de él? Él contestó que es un profeta. Los judíos no quisieron creer que antes era ciego y que había recobrado la vista, hasta que no llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿este es su hijo? ¿Y ustedes dicen que nació ciego? ¿Y cómo es que ahora ve? Los padres respondieron:
Sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿Y quién le abrió los ojos? Tampoco. Pregúntenle a él, que es adulto y puede responder de sí mismo. Los padres contestaron así por miedo a los judíos, pues esto habían decidido expulsar de sus comunidades a los que reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso dijeron: ¿es mayor de edad? Pregúntenselo a él. De nuevo los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: confiesa la verdad. Nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador. Él respondió: yo no sé si es un pecador. Lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo: ya se lo he dicho y no me han escuchado. ¿Para qué quieren oír otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces comenzaron a insultarlo. Tú serás discípulo suyo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos ni siquiera de dónde es. El hombre contestó: esto es lo extraño. Él me ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. Es sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Jamás le ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le contestaron ellos: más que pecado desde tu nacimiento, y pretendes darnos lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Cuando lo encontró, le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Le contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto y es él que está hablando contigo. Él entonces dijo: creo, Señor, y se arrodilló ante él. Jesús añadió: he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no vean, verán, y los que ven se volverán ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban allí con él dijeron: ¿así que también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ustedes dicen vemos, y esa es la prueba de su pecado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, damos siempre la honra a nuestro Dios Jesucristo. Y hoy domingo, cuarto domingo de Cuaresma, nuestro Dios nos habla de esta manera. Hoy nos pone este santo evangelio bien largo y nos dice de todo lo que en aquel tiempo
aconteció. Pero lo que aquel tiempo aconteció, hoy, siempre, hoy en día, en el tiempo que vivimos, es igual. Pero nos vamos a ir un poquito a la segunda lectura, en el libro de la segunda lectura, que la encontramos en Efesios. Dice nuestro Efesios 8 al 14. Ustedes, dice, en otros tiempos eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz. ¿Qué nos quiere decir nuestro Dios con esto? Que cuando nosotros andamos en el pecado, pues andamos en tinieblas, porque andamos haciendo cosas indebidas. Pero dice que si nos portamos bien como hijos de Dios, seremos hijos de la luz. ¿Por qué quiere decir esto? Que si nosotros nos arrepentimos, como les decía el día de ayer, nos arrepentimos, nosotros de estar en tinieblas, en la oscuridad, nos podemos convertir a ser una luz. Una luz. Podemos ser esa luz en la iglesia, esa luz en la familia, esa luz en nuestros hijos, en nuestros padres, y así sucesivamente nosotros podemos convertirnos en una luz. Pero para ser una luz, nosotros tenemos que salir de las tinieblas. ¿Y cuáles son las tinieblas? Las tinieblas son las tinieblas que existen allá en el mundo, los pecados de donde venimos. Todo pecado del mundo, pues el que anda en el mundo y anda cometiendo pecados, él anda en tinieblas. Así lo dice la palabra de Dios hoy en Efesios 5, 8 al 14. Así nos dice. Entonces dice aquí en el versículo ya 14, dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Entonces, como les venía diciendo, levantémoslos. Dice que no estemos dormidos. ¿Y cómo estamos dormidos nosotros? Nosotros estamos dormidos en el pecado. De eso nos habla Dios, que nos levantemos y que brillemos con esta palabra bendita. Por eso dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nosotros pues estamos muertos en este mundo, muertos en el pecado, porque si nosotros andamos en tinieblas, andamos en los pecados, cometiendo pecados, y es lo que Dios nos dice, que nos levantemos, que dejemos las tinieblas y que busquemos la luz, para que nosotros seamos una luz, una luz. Y una luz es aquel que guía, porque ¿quién puede caminar en tinieblas, en una oscuridad? ¿No han probado ustedes que a veces en las oscuridades no se mira nada? Y a veces uno, aunque se limpie los ojos y vea, no puede ver nada, porque es una oscuridad. Y entonces a veces uno, aunque tocando así, se va. Y eso pues es tiniebla, porque es toda oscuridad. Pero la luz es aquel que guía. Por eso la luz para eso sirve, para alumbrarse, para dar claridad y poder guiar a otros. Para eso es la luz. Entonces, ¿por qué nos dice Dios así? Que nosotros tenemos que ser luz, para que podamos levantar de donde estamos muertos en el pecado, y poder dice, ser una luz que brille. Y Cristo dice, Cristo nos dará lo que es, que seremos una luz, que Cristo brillará sobre nosotros. Entonces, así nos habla Dios. Entonces dice: no temen por las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncialas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tenemos que temer por las oscuridades de las tinieblas, sino que más bien dice que debemos de denunciar. Entonces, ¿qué estamos llamados ahí? A denunciar el pecado, siempre
porque el pecado es el que nos hace caer en las trampas del enemigo, y ahí ya es donde ya no podemos nosotros poder avanzar, porque pues las tinieblas del pecado nos tienen atados. Pero queridos hermanos, nunca es tarde, y hoy es el día que Dios nos llama y nos dice que debemos de levantarnos, debemos de brillar. Así que nosotros, hermanos, el llamado de este cuarto domingo de Cuaresma es que nosotros tenemos que ser una luz. Nosotros tenemos que guiar a otros que están allá afuera. Entonces nosotros tenemos que invitarlos: venga hacia la iglesia, busquemos de Dios, y que Dios es el único. Y es la forma como nosotros vamos a poder ser luz para los que están en tinieblas. Así que, queridos hermanos, así nos dice lo que es el libro hoy de la segunda lectura de Efesios del apóstol Pablo. Y vamos a irnos un poquito a lo que nos dice el Santo Evangelio. Dice el Santo Evangelio que sus discípulos, dice que en aquel tiempo Jesús andaba allí caminando, y dice que los discípulos le preguntaron, porque dice que vieron a un ciego, y le preguntaron que si el ciego que estaba allí, quién había pecado, si él o sus papás, para que el ciego haya nacido ciego de nacimiento. Entonces dice que Jesús les respondió, no, dice que le dijo, no es que por él haya cometido pecado, ni sus padres, dice que, sino dijo que era, sino para que unas obras de Dios se hagan en él, y en forma clarísima. Mientras es de día, tenemos que hacer la obra del que me ha enviado. Entonces, dice que Jesús les dijo que no había pecado ni él ni sus papás, sino que ya había nacido así. ¿Para qué? Para que allí se pudiera manifestar el gran poder de Dios. Se pudiera manifestar que Dios había venido aquí a la tierra a darnos la vida. Entonces, Él les dijo así. Entonces, ¿pero por qué les dijo así? Para que la gente de ese tiempo, porque como no creían, ellos solo decían que tenían por profeta a Moisés, y que Moisés era el que hablaba con Jesús, pero que por eso ellos no creían que Dios ya andaba aquí en la tierra. Ellos no creían. Y más, ¿quiénes eran? Los fariseos. Ya ve cómo eran los fariseos, una bola de sinvergüenzas, y que ellos se las creían todas, y pues siempre traían a Jesús de estarlo allí acusándolo de todo. Así era. Entonces dice que nuestro Dios le puso, y para que vean ante todo el público, dice que vino y hizo barro con sus manitos en la tierra y con su saliva, y dice que le echó en sus ojos, y dice que le dijo, vete, y que le dijo que vaya a lavarse a la piscina de Siloé, que quiere decir, dice, el enviado. Y el ciego dice que se fue, y cuando volvió, él veía claramente. Dice que cuando volvió, regresó, y ya pues él, como se había lavado y todo, no, pues ya dice que recobró la vista. Entonces, pero como en aquel tiempo y como el día de hoy, dice que la gente se escandalizó. La gente se escandalizó al ver que aquel ciego, que era el que pasaba pidiendo limosna, ya andaba muy a gusto caminando y pues ya viendo. Y entonces dice que se escandalizaron, decía, pero este no es el ciego que pasa pidiendo limosna allá. Y dice que como de tanto que él los escuchaba, dice que les dijo, sí soy yo. Y le preguntaron, dice, ¿cómo es que ahora puedes ver? Él les contestó, dice, ese hombre al que llaman Jesús, dice, hizo barro, me lo aplicó en los ojos, dice, y me dijo que fuera a lavarme a la piscina de Siloé. Fui, dice, me lo lavé y ahora veo. Así les dijo a toda la multitud que andaban ahí. Entonces dice, ¿dónde está? Dice, le preguntaron. Él le contestó, no lo sé. Lo único que sé, les dijo, que es que ahora veo. Y para más, dice que le preguntaron ante la gente, llevó ante los fariseos al que había sido ciego.
Pero dice, y entonces dice que lo llevaron ante los fariseos. Y todo coincidió, dice que era un día sábado. Y el día sábado para los fariseos, para los escribas y los fariseos, era el día sagrado de ellos, porque el día de ellos, ese día sábado, no trabajaban, no hacían nada, porque para ellos era el más grande. Entonces, y era cuando dice que dijeron, pero es que hoy es el día de descanso, y cómo es que nuevamente que viene Jesús y que quién es Él. Entonces vienen, va. Y dice, preguntaron al hombre cómo había recobrado la vista. Y a él les dijo que qué había hecho y todo eso. Pero dice, ese hombre que trabaja el día sábado no puede venir de Dios. Pero otros decían, puede ser un pecado el que realiza tales milagros. Y estaban divididos. Los fariseos, un grupo opinaba una cosa y otro grupo opinaba otra cosa. Así eran en ese entonces. Pero bueno, y lo volvieron a interrogar, que cómo era que había hecho. Y entonces les dijo él, de nuevo, dice, ese te ha abierto los ojos, dice. ¿Y qué piensas tú de él? Le dijeron. Contestó él, que es un profeta. Y donde les dijo eso, no, hombre, dice que se enojaron los fariseos y que todo eso. Y que como no le creían, entonces que fueron hasta traer a sus papás del ciego y le preguntaron, si este es su hijo. Y que le dijeron ellos, sí, pues nosotros sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero que cómo es que ahora ve, eso nosotros no lo sabemos. Y entonces dice que los padres dice que contestaron eso por miedo a los judíos, dice, porque esto habían decidido expulsarlos del pueblo de donde vivían. Y entonces por eso dice que ellos le dijeron que se lo preguntaran a él, porque él ya era mayor de edad y podría él ya contestarlo por él mismo, ya podía defenderse. Porque si ellos hablaban en favor del muchacho que era ciego de nacimiento, entonces ya también también él los iban a expulsar del pueblo. Es lo que nos dice. Y hoy, entonces, hasta aquí esta es un poco el resumen. Ahora vemos nosotros, hermanos, cómo nosotros hoy estamos ciegos también de nacimiento. Nosotros hoy en día, tantos hermanos que se les habla de Dios, no hacen caso, se les invita, nada. Entonces, hoy nosotros también estamos sordos y ciegos de nacimiento. Por eso, hermanos, estamos llamados nosotros a siempre hacer la lucha y buscar de Dios. Y entonces dice que cuando este ciego les confesó todo, y entonces ellos se enojaron, dice, y le volvían a preguntar. Y entonces él dice que les dijo que porque ya se le había dicho y no le habían escuchado. Entonces dijeron, ¿para qué quieren oír otra vez? Les dijo, también ustedes quieren hacerse discípulos suyos. Dice, y entonces comenzaron a insultarlo, lo insultaban al ciego porque él les contestó eso. Les dijo él lo que el hombre se contestó, eso es lo que extraño, él me ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. El sabio que Dios dijo, no escucha a los pecadores, pero es la honra de Dios y cumple la voluntad, les dijo él. Entonces dice que ellos, cuando ya él les dijo eso, pues dice que se enojaron y lo expulsaron de la comunidad, lo expulsaron. Y entonces dice que Jesús lo encontró de que había sido expulsado. Y cuando encontró le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Le contestó él, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto, es el que está hablando contigo. Él dice, entonces dijo, creo, Señor, y se arrodilló ante él. Y Jesús añadió, he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no vean verán, y los que ven se volverán ciegos. Al oír algunos fariseos que estaban allí con él
Le dijeron: ¿así que también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ustedes dicen: vemos, y esa es la prueba de su pecado. Así le dijo. Porque como los fariseos se jactaban de que ellos eran que se sabían la ley y que todo lo hacían conforme a su profeta que era Moisés, entonces no le creían. Entonces Dios así les dijo, porque cuando ellos dijeron: entonces nosotros estamos ciegos, les dijo nuestro Dios: ustedes dicen que ven, entonces esa es la prueba de su pecado, porque si no vieran, no cometieran pecado. Y es la verdad, porque a veces los que son así enfermitos de nacimiento, que nacen ciegos, pues ellos no tienen ese pecado de que nosotros, que los que vemos, cometemos, porque pues uno ya ve que solo con ver, con oír, con pensar y con hacer, pues le ofendemos a Dios, cometemos pecados. Y él, como era cieguito de nacimiento, pues él no tenía pecados, pero pues si ya Dios lo curó, pues él ya podía ver. Entonces ahí les dijo Dios que los ciegos eran los que no tenían pecados. Y entonces fue cuando ellos les dijo, porque les dijo: si fueran ciegos, dijo, no tendrían pecados. Así que les dijo Dios: pero como dicen que ven, les dijo, esa es la prueba de sus pecados. Entonces ahí está, que nosotros como vemos, por eso cometemos muchos pecados. Y pues Dios por eso nos habla y nos llama, que debemos de dejar esa ceguera espiritual, que dejemos pues ya las cosas, el viejo yo atrás, y que nosotros nos podamos convertir, que nosotros busquemos a Dios, que escuchemos su llamado, porque como dice en el Salmo, dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, si nosotros confiamos en Dios, nada nos va a faltar. Todo vamos a tener aquí, y pues para poder lograr lo que es la vida eterna. Pero para eso tenemos que luchar, buscar a Dios, dejar la ceguera espiritual, que es lo que hoy en día nos tiene, como decimos, nos tiene agarrados, y por eso no podemos decir sí al llamado de Dios. Pero hoy, hermanos, que esta palabra bendita de este día domingo caiga en buena tierra, y que sea el Espíritu Santo que nos ayude para que esta palabra, esta semilla germine y dé frutos, y así nosotros podamos ser luz en las tinieblas para otros hermanos que andan en el mundo, y nosotros podamos ser una luz para guiarlos hacia al camino bueno, que Dios nos promete que Él nos hará como una luz brillar para que seamos ejemplo. Entonces, el llamado, hermanos, de este domingo es que nosotros tenemos que empezar por nuestros hogares, hacer luz para nuestros hijos, hacer luz para nuestros hermanos, para toda nuestra familia. Empezamos en el hogar siendo una luz para poder guiar por el buen camino, y luego pues a los demás hermanos que andan por el mundo, pues invitarlos a que Dios está a las puertas y Dios nos está hablando, que debemos de convertirnos, que debemos de buscar más de Él, porque Dios es el único que nos da la vida. Démosle gracias a Dios porque ya vamos en el año 2026, y ahí Dios siempre tiene misericordia de nosotros, nos tiene con vida, con salud, y pues ahí poco a poco nosotros nos vamos encarrilando más en los caminos de Dios, y no hay cosa más bonita que siempre buscar a Dios y servirle. Cuando uno busca a Dios, le pide a Dios de corazón, todo se le hace más diferente. Se los digo por experiencia propia. Cuando uno busca a Dios, Dios siempre está con uno, y las cosas siempre salen y se hacen a la voluntad que Dios le place a Él. Así que por eso, queridos hermanos,
El llamado de hoy es que siempre pongamos en práctica esta bendita palabra, que Dios siempre nos ayude siempre. Que el Dios Todopoderoso nos bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos, y que tengan feliz domingo.